Bueno, nuestro proyecto de ingeniería industrial trata sobre el estudio de la demanda y mejora de la distribución de gases comprimidos. Les voy a comentar cómo abordaremos la presentación del proyecto. En primer lugar, investigamos la oferta en Argentina. Luego, directamente haremos foco en el proceso de distribución donde se basa el proyecto. Para ello, mostraremos la situación inicial, explicaremos las alternativas de mejora y luego analizaremos cómo se vieron afectados nuestros indicadores. Por último, veremos la factibilidad del proyecto a través de un flujo de caja y terminaremos con una conclusión. La empresa se encuentra presente en 78 países y posee 17 sucursales en Argentina. En este proyecto limitaremos el accionar a la sucursal de Rosario, que abarcaría geográficamente lo siguiente: el centro y sur de Santa Fe, el sureste de Córdoba, norte de Buenos Aires y Entre Ríos. La oferta está constituida por un oligopolio de 3 grandes empresas: Air Products, con el 7% del mercado; Air Liquid, con el 39% del mercado; la fusión Linde-Praxair, con el 42% del mercado, y otras empresas más pequeñas solo con el 11% del mercado. Los productos se utilizan en la minería, la química, siderurgia, petroquímica, alimentos y en el mercado medicinal, muy demandado últimamente. Todos los productos, o la mayoría de ellos, se obtienen del aire y a través de la destilación líquida del mismo. Los productos son el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón y la combinación de los mismos. Estos productos se almacenan o distribuyen en envases, también denominados activos. En estado gaseoso se transportan en tubos dentro de canastos o en cuadros, que son arreglos de 9 tubos. En estado líquido se transportan en termos que van colocados dentro de los canastos. Consideramos conveniente definir un concepto que nos sirva también como unidad de producto agregado: el canasto equivalente, que representa a 8 tubos, a un cuadro o a un termo. A continuación, el proceso de distribución. Comienza por la recepción de pedidos del cliente, luego se realiza la programación de las rutas para finalmente verificar la disponibilidad de productos. Aquí surgen diferentes caminos. Por un lado, si el producto está disponible, y por el otro, si no lo está, debiendo reprogramar el pedido, entregarlo parcialmente o prearmarlo mientras aguarda el envasado de faltantes. Verificada la disponibilidad, se procede al armado final de los pedidos, luego a la carga del camión y por último se finaliza con la distribución o la entrega a clientes, proceso similar al milk run o al sodero a domicilio. Para conocer nuestra situación inicial, lo primero que definiremos son las métricas para el proceso de distribución y para poder medirlo como para poder compararlo también. Tenemos la tasa de carga neta, que es la cantidad de canastos equivalentes efectivamente entregados a los clientes dividido la capacidad del camión. El sobredimensionamiento, que es el porcentaje de pedidos rechazados por el cliente. Y por último, la satisfacción del cliente, que es la proporción de pedidos en los cuales se cumple con lo pactado del cliente. Y para tener una mirada más amplia, calculamos el desempeño global como la multiplicación de los anteriores. Para este proyecto nos definimos los siguientes objetivos: una tasa de carga neta mayor al 70%, un sobredimensionamiento menor al 10%, la satisfacción del cliente que sea mayor al 97% y un desempeño global mayor al 70%. Para conocer cómo evolucionarían estos indicadores, realizamos un pronóstico, teniendo las ventas del 2017 al 2019 y pronosticando el año 2020 sin tener en cuenta la pandemia. Usamos el método de descomposición aditivo, que es el que mejor se ajusta a los datos. Podemos ver cómo el pronóstico repite el comportamiento estacional y además una clara tendencia decreciente.
Los indicadores evolucionarían de la siguiente forma. La tasa de carga neta disminuiría un 5% y el desempeño global un 4%. Por lo que seguir de esta forma, los indicadores estarían empeorando, por lo que requiere una intervención en el corto plazo en el proceso de distribución. A continuación, haremos un estudio de las posibles alternativas de mejora. Como comentó Ariel, nuestro principal disparador es el empeoramiento de la tasa de carga neta, ya que indica la disminución de la rentabilidad de las rutas, por lo que surge la necesidad de una revisión integral en el proceso de distribución. Para esta revisión utilizamos el software Odral. El mismo toma como datos de entrada la demanda y la ubicación geográfica del cliente y las limitaciones de acceso, como carril exclusivo, ventana horaria, entre otros. Además, tiene en cuenta restricciones de ruteo, como 12 horas de trabajo por día, velocidad promedio en ruta de 70 km por hora, la capacidad de las flotas de camiones para el transporte y el tiempo de operación promedio fijado en 30 minutos, que sería el tiempo de carga y descarga en el cliente. Una vez parametrizado el software, surgieron dos alternativas a mencionar. Por un lado tenemos la revisión de las zonas de reparto, que conlleva analizar las localidades, la frecuencia de visita y los clientes, y por otro lado la revisión de la flota de camiones, analizando la capacidad y sus costos. Ahora nos enfocaremos en la revisión de las zonas de reparto. Las zonas actuales están conformadas de la siguiente forma. Tenemos en la zona 1 con una frecuencia de una vez a la semana y una duración de 3 días, la zona 2 con una frecuencia de una vez a la semana y una duración de 2 días, la zona 3 con una frecuencia de 2 veces a la semana y una duración de día y medio, la zona 4 con una frecuencia de una vez a la semana y una duración de un día y medio, la zona 5 con una duración de 2 días y una frecuencia de una vez a la semana, y la zona 6 y la zona 7 atendiendo a Rosario y el Gran Rosario con abastecimiento diario. A partir de la simulación, el software nos sugirió las siguientes zonas y frecuencias. Vemos la zona B con una frecuencia de una vez a la semana y duración de 2 días. Las zonas L, P y R 2 veces por semana con duración de un día. La zona ER una vez a la semana con duración de 2 días. Y las zonas H y G permanecerán sin cambio, siendo las mismas que las zonas 6 y 7 mencionadas anteriormente. Acá podemos ver cómo quedaría el cambio de zonas a partir de la superposición de las mismas. Con la reprogramación de zonas resultó que la zona 1, 2 y 3, que abarcaban parte de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, y que tenían una duración de 3, 2 y un día y medio respectivamente, ahora quedaron repartidas en 4 zonas con duración de un día, salvo la zona B, que por su tamaño insume 2 días de reparto. Debido a la baja demanda de las zonas 4 y 5, se pudieron fusionar en una zona que absorbe todos los pedidos de los clientes, situados en la provincia de Entre Ríos, como podemos ver. Y la frecuencia de visitas será de una vez por semana. Mientras que la zona de Rosario y Gran Rosario no fue modificada, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora continuaremos con la revisión de la flota de camiones, la segunda alternativa. La flota actual está conformada de la siguiente manera. Camiones de 16, 12, 8, 6 y 28 canastos equivalentes, con la siguiente estructura de costos. Para los primeros 3, una tarifa variable por kilómetro, y para los últimos 2, una tarifa semifija, con un costo fijo hasta 4.000 kilómetros por mes y variable por cada kilómetro excedente. Un módulo que posee el software es detectar holguras. En este caso detectó una holgura en la flota, en donde
sugiere reducir de 28 canastos equivalentes a 20 canastos equivalentes un camión, resultando la flota final de la siguiente manera. Tras simular la reducción del camión, en el 84% de los viajes, el camión saldrá con una tasa de carga mayor al 70%, mientras que anteriormente solo ocurría en el 21% de los viajes. De esta manera, la tasa de carga neta promedio asciende del 71 al 81%. La reducción en cuestión trae las siguientes ventajas. Mejor movilidad, ya que al achicar el tamaño del camión se puede llegar a nuevos clientes. A su vez, al reducir la carga transportada, requiere un menor mantenimiento, mejorando la disponibilidad del vehículo. Y por último, reduce el tiempo de carga y de descarga en planta. Debemos resaltar que este cambio de flota se lleva a cabo con una inversión de 0 pesos, ya que la empresa transportista es terciarizada y será ella quien se encargue de cubrir este gasto. Ya finalizada la propuesta y las alternativas de mejora, estamos en condiciones de revisar los indicadores preliminarmente hasta aquí. Podemos ver en celeste los indicadores de las zonas actuales, en amarillo los indicadores de las zonas propuestas y en violeta los indicadores de las zonas propuestas con la de reducción del camión. La tasa de carga neta asciende del 68 pasando por el 71 al 81% y el desempeño global asciende del 53 al 63%. Todo indica que hasta aquí estamos en el camino correcto de las alternativas. Para finalizar este módulo, vamos a hacer algunas observaciones que encontramos en este tipo de software. Por un lado tenemos, como una de las ventajas, es que en el cálculo incluye muchas variables, pero se termina volviendo muy sensible a una pequeña variación de ellas. Encuentra soluciones totalmente distintas. Por un lado, la solución que encontró, hay una reducción notable de la duración de las rutas, pero a costa de que no encontró solución para clientes con una distancia mayor a 400 kilómetros del punto de abastecimiento. Tiene buena integración geográfica con Google Maps, pero no usa los datos de las restricciones de tránsito. Otra característica a agregar es que tiene módulos que proponen cambios para recursos ociosos. Y dos características controversiales que debemos mencionar son las siguientes. Por un lado, es que propone desvincular clientes que tienen muy baja demanda, y por otro, es que no encontró solución para clientes en el microcentro debido a la gran cantidad de restricciones. Pero no todo se trata de indicadores. ¿Qué otros beneficios obtenemos a partir de estas alternativas? Uno de los beneficios a las alternativas planteadas consiste en disponer de aquellos activos inmovilizados. Ahora, ¿qué son los activos inmovilizados? Son aquellos envases que, por alguna razón, no pueden ser utilizados en la actividad de envasado o distribución, ya que se encuentran en tránsito, en el stock del cliente o en mantenimiento. Nos preguntamos, ¿por qué nos interesa recuperar estos activos? Por el ahorro que representa no incurrir en gastos de fabricación, considerando que el costo de fabricación de un canasto equivalente sale en promedio $2.800, mientras que el mantenimiento del mismo cuesta tan solo $28. ¿En qué consisten estos beneficios? Por un lado, en cuantificar el ahorro que representa el cambio de zonas y por el otro, planteamos un proyecto de recuperación de activos en clientes. Empecemos con el ahorro por el cambio de zonas que explicará a continuación Ariel. Para poder cuantificar este ahorro, primero debemos entender de dónde proviene. Al disminuir la duración de las rutas o de los viajes, habrá una menor inmovilización de los activos. Por lo tanto, habrá una mayor disponibilidad de ellos y no tendremos que incurrir en la compra de nuevos para su uso. En el gráfico de barras podemos ver la cantidad de canastos
equivalentes e inmovilizados, en celeste en las zonas actuales y en violeta en las zonas propuestas. Podemos ver que actualmente se inmovilizan 156 canastos equivalentes, mientras que en la simulación o en las propuestas tendríamos solo 58, pudiéndose recuperar 97 canastos equivalentes o una suma evaluada en casi $300.000. Además, podemos ver que en las zonas centrales L, P y R, la inmovilización se haría nula, ya que los camiones retornarían al depósito en el mismo día. A continuación, veremos el proyecto de recupero que presentará mi compañera Bárbara. Para introducirnos en el proyecto de recuperación de activos en el cliente, primero definiremos el concepto de cobertura de stock, que es el tiempo que transcurre hasta que el cliente consume una cantidad equivalente a todo su stock. ¿Qué se tiene en cuenta para su cálculo? El stock del cliente, la demanda y el periodo de aprovisionamiento. Veamos un ejemplo. Un cliente que posee 10 canastos equivalentes en stock y se le entregan 2 canastos equivalentes cada una semana. La cobertura de stock en este ejemplo será de 5 semanas. Una vez que realizamos los cálculos, nos preguntamos, ¿cómo clasificaríamos a los clientes? Según su cobertura, los clasificamos en rangos de un año. ¿Cuál será nuestro objetivo en este análisis? Detectar aquellos clientes con cobertura elevada. ¿Por qué nos fijaremos en ellos? Porque también serán aquellos clientes que tienen su stock sobredimensionado. Esto es cuando el cliente dispone de más activos de los que necesita habitualmente para operar. A partir del cálculo de la cobertura de stock, resaltamos lo siguiente. El 68% de los clientes tiene una cobertura de stock entre 1 y 2 años. El 9% de los clientes tiene una cobertura superior a los 2 años, mientras que, en el mejor de los casos, solo el 23% de los clientes se encuentra en el rango menor al año, que sería el más aceptable. Mediante diferentes políticas, planeamos retirar o recuperar de los clientes el stock que tienen sobredimensionado. Con la política 1 planeamos retirar todo el stock de aquellos clientes cuya demanda del año anterior fue menor o igual a un canasto equivalente y la cobertura de stock es mayor al año, planeando recuperar 120 canastos equivalentes. Con la política 2, retiraremos o planeamos retirar el 50% del stock de aquellos clientes con una cobertura mayor al año y los 10 clientes con mayor stock, planeándose recuperar 74 canastos equivalentes. Con la política 3, planeamos retirar el 50% del stock de los clientes con una cobertura mayor al año y los 10 clientes que tienen menor demanda, planeando recuperar 28 canastos equivalentes. Y por último, con la política 4, planea retirar 20% del stock de aquellos clientes que pueden abastecerse todos los días. Y de esos clientes que pueden abastecerse todos los días, aquellos 10 clientes con mayor stock, recuperándose 53 canastos equivalentes. Todas estas políticas nos representarían un ahorro de $770.000 y 275 canastos equivalentes. Se espera que la situación evolucione de la siguiente forma. En la cobertura entre 1 y 2 años inicialmente teníamos el 68% de los clientes. Se espera que se reduzca solo el 40%. En la cobertura mayor a 2 años, que inicialmente era el 9% de los clientes, se espera que se reduzca al 4%. Y por último, en el rango más aceptable, el menor al año, ascenderá del 23% de los clientes al 56% de los clientes. Como este proyecto de recuperación depende de la colaboración del cliente, suponemos que solo se alcanza el 55% de éxito. Obtendríamos los siguientes resultados. El recupero de 154 canastos equivalentes, valuados en $431.000,
y para los que se realizarán 12 viajes de retiro de envases sugeridos por simulación, incurriendo en 87.000 pesos en costo de transporte y en $4.310 en el mantenimiento de los activos recuperados. Veamos un resumen hasta acá. Se presentaron alternativas de mejora, que fueron las nuevas zonas de reparto y el cambio de flota, que afectaron positivamente el indicador tasa de carga neta. Y a su vez se cuantificaron monetariamente otros beneficios que se desprendieron de las mismas. Pero tenemos más indicadores que mejorar, tales como la satisfacción del cliente y el sobredimensionamiento. Para ellos definimos lineamientos para mejorarlos, atacando las causas que los afectan. Las causas que afectan a los indicadores se resumieron de la siguiente forma. Los clasificamos en 4 grandes grupos. A los que dependen del cliente, como que el cliente se encuentre cerrado, que hay un exceso de tiempo de espera para realizar la descarga o que el cliente sobredimensiona sus pedidos, es decir, pide algo que no tiene para devolver. Afectarán directamente al sobredimensionamiento. En cuanto a la distribución, que el camión llega tarde al cliente, que el camión no va al cliente o que no hay capacidad en el camión para llevar el pedido completo del cliente. En cuanto al stock, que no hay disponibilidad de envases para llenar o los envases que están disponibles para llenar les falta el requerimiento adecuado. Y por último, aquellos incontrolables como las condiciones climáticas, los paros laborales y los cortes de ruta. Estos últimos 3 clasificados afectarán directamente a la tasa de carga neta y a la satisfacción del cliente. Del 100% de los pedidos nos encontramos que solo se cumplen las entregas en el 77% de los casos, mientras que el 23% restante analizaremos con un pareto a qué se corresponde. Podemos ver que con el sobredimensionamiento y la falta de envase acumulan el 86% de los pedidos que son incumplidos, por lo que los lineamientos deberán ser bastante estrictos en ellos para tratar de reducirlo. Para las causas que dependen del cliente, se lo hará responsable monetariamente, esperando que la incidencia se reduzca del 18 al 5%. En el caso de las faltas cometidas por distribución, se realizarán seguimientos para detectar la causa raíz de los incumplimientos, esperando mantenerla controlada. Mientras que la capacidad del camión no se vio excedida en simulación, por lo que esperamos que sea mitigada. Para aquellos incumplimientos relacionados con el stock, se hará una revisión continua de la cobertura detectando oportunidades de recupero como las que vimos anteriormente. Implementados los lineamientos mencionados, se espera que los pedidos cumplidos asciendan del 77 al 94%. Ahora sí, estamos en condiciones de ver cómo resultarían los indicadores luego de implementar las alternativas de mejora y de los lineamientos definidos recientemente. Se espera que la tasa de carga neta ascienda del 68 al 81%, que el sobredimensionamiento descienda del 18 al 5%, que la satisfacción del cliente aumente del 94 al 99,86%, y por último, el desempeño global resulte en el 76,4%. Debemos mencionar que inicialmente estábamos en una condición muy baja del 53%. Otro punto a destacar es que los objetivos planteados inicialmente se cumplen ampliamente. Para introducirnos en el módulo final, describiremos cómo se conformó el flujo de caja. En ingresos consideramos el servicio de traslado o flete que se le cobra al cliente por la entrega de productos. En egresos tenemos el sueldo del analista del sector, el costo por el transporte terciarizado y los costos por mantenimiento de activos.
En ahorros, los activos recuperados por el cambio de zonas y los recuperados de los clientes. En inversiones, el sueldo del analista de logística por el proyecto de investigación en cuestión y el transporte para el recupero de activos de clientes. Finalmente, obtenemos un valor actual neto de 37 millones de pesos, lo que sería el BAN, con una tasa interna de retorno de 4.400%. Para evaluar la sensibilidad del BAN con respecto al recupero de activos en clientes, observemos posibles escenarios. En el escenario 3, si el éxito del proyecto es del 10%, el BAN se reduce un 40%. En el escenario 2, si el éxito del proyecto es del 5%, el BAN se reduce un 43%. Mientras que si consideramos el peor de los escenarios, en el que el proyecto fracase, el BAN se reduce un 45%, continuando positivo. Tras estas observaciones, podemos decir que el proyecto resulta viable. Muy bien, vamos a concluir. Comenzamos el proyecto con un pronóstico de las ventas del año 2020. Definimos nuevas zonas de reparto ya que las actuales no eran del todo eficientes. A su vez, detectamos una holgura en la flota y debimos realizar un cambio. Con estas dos alternativas, se disminuyó la duración de los viajes y con el proyecto de recupero se dispondrán de activos, por lo que no deberemos incurrir en gastos para la compra de nuevos. Paralelamente, definimos lineamientos. Lineamientos para modificar o tratar de mitigar aquellas causas que afectan a nuestros indicadores. Con una baja inversión conseguimos un proyecto altamente factible. Por último, mencionamos que, al tratarse de un proyecto de mejora, se deberán realizar controles y seguir a los indicadores para detectar continuamente ventajas en el proceso de distribución. Muchas gracias.